todos los procedimientos médicos, nos tenemos que guiar de una normativa, ¿no? La normativa técnica que nos da el Ministerio de Salud está vigente para absolutamente todos los establecimientos de salud, sean privados o no. La norma técnica que guía lo que es la atención inmediata del recién nacido es la norma técnica de salud 214 del MINSA del 2024, que es la norma técnica de salud para la atención integral de la salud neonatal. ¿Cuál es la finalidad de esta normativa? Es contribuir a la reducción de la mortalidad neonatal en el Perú, disminuir las complicaciones y disminuir la mortalidad neonatal. El objetivo es establecer disposiciones para la atención integral de salud durante el periodo neonatal. O sea, nosotros lo que queremos es que todas las personas que atendemos recién nacidos estemos preparados para la atención integral en el periodo neonatal. Ya hemos hablado que un recién nacido es el nacido vivo producto de una gestación en el periodo que abarca desde el momento del nacimiento hasta los primeros 28 días de vida. ¿Y qué es la atención inmediata del recién nacido? Pues es el conjunto de procedimientos, actividades o intervenciones sanitarias que nosotros vamos a hacer desde el momento que nace el bebé, ¿no? Hasta promedio 3 horas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de brindarle, pues, las condiciones adecuadas, las condiciones óptimas, para que este recién nacido se adapte adecuadamente a la vida extrauterina, evitando de esta manera riesgos, daños, complicaciones, secuelas o muertes. ¿Ok? No vamos a hacer otra cosa más que brindarle las condiciones adecuadas, las condiciones óptimas para que se adapte de manera correcta a la vida extrauterina. Pero ¿qué es importante cuando nosotros hablamos de atención inmediata del recién nacido? Nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es un recién nacido vigoroso. Un recién nacido vigoroso es todo recién nacido que nace con buen llanto, buen tono y una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto. Entonces, yo al momento de nacer mi bebé tengo que identificar si es un recién nacido vigoroso o no. Porque si este recién nacido es vigoroso, voy a hacer atención inmediata del recién nacido. Pero si no lo fuera, tengo que hacer procedimientos de reanimación cardiopulmonar. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Bien. De todas maneras, siempre es importante recordar algunas cifras o estadísticas. Nosotros, ha habido una disminución notable de la mortalidad neonatal, pero todavía esto sigue siendo alta. En el 2019 todavía hay 2.4 millones de recién nacidos que mueren en los primeros 28 días de vida, ¿no? Obviamente. Pero esto es importante. El punto número 3. La muerte de los neonatos, es decir, en los primeros 28 días, se deben a enfermedades y trastornos asociados a la falta de atención de calidad durante el parto o de la atención por parte del personal no calificado. Entonces, nosotros podríamos evitar, miren, el número de muertes que se podrían evitar capacitándonos permanentemente sobre lo que es la atención inmediata del recién nacido. No solamente evitamos la muerte, sino también evitamos complicaciones y secuelas neurológicas permanentes, ¿no? Vamos a ver acá. Es cierto que nosotros en el Perú estamos disminuyendo poco a poco la muerte neonatal, pero todavía nuestra tasa de mortalidad neonatal sigue siendo alta. Nosotros tenemos un promedio de 10 por 1000 nacidos vivos y muertos. Entonces todavía sigue siendo alta. Es cierto que también estamos menos que las tasas de otros países, pero todavía estamos ahí. Uno de los departamentos con mayor mortalidad, pueden verlos ahí. Nosotros en Arequipa estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el puesto 12. O sea, no estamos tan bien tampoco, ¿no?
En Arequipa se ha tenido 64 muertos en el año 2024. 2025 es muy bajo porque no se ha completado todavía la estadística, pero para que vean, o sea, todavía nuestra tasa es alta y tenemos la idea de seguir disminuyendo esa tasa progresivamente. Obviamente, ya habíamos hablado también que a menor edad gestacional y a menor peso, la tasa de mortalidad es mayor, ¿verdad? La tasa de enfermarse y de mortalidad es mayor. Y eso lo pueden apreciar definitivamente en este cuadro. O sea, una de las principales causas de mortalidad neonatal es la prematuridad, es la principal. Luego vienen los procesos infecciosos y luego vienen los procesos de asfixia perinatal. Pero la prematuridad todavía sigue siendo la primera causa de morbimortalidad neonatal. Entonces hay que estar atentos a ello. ¿Cuáles son nuestros objetivos, pues, de atención inmediata del recién nacido? Cuando nosotros atendemos a un neonato, tenemos que pensar en eso. Primero, vigilar la adaptación cardiorrespiratoria neonatal. En la primera clase habíamos hablado cómo era, digamos, la fisiología intraútero y algunos cambios que se presentan al momento de nacer. Los más importantes son los cambios cardíacos y los cambios a nivel pulmonar. ¿Okay? Lograr una adecuada termorregulación. ¿Por qué es importante la termorregulación? Si nosotros no mantenemos una temperatura adecuada en el neonato, esto puede condicionar la muerte del neonato, sobre todo la hipotermia. Fomentar el apego y el inicio de una adecuada lactancia. Obviamente el apego, el vínculo entre la madre y el niño, por eso hablamos tanto del binomio madre-niño, es importantísimo para la salud del recién nacido en los primeros 28 días de vida. Si nosotros tenemos un buen apego entre la mamá y el niño, la tasa de mortalidad es menor. ¿Okay? Pesquisar presencia de malformaciones congénitas u otras patologías. Ya habíamos hablado también de que al momento de nacer tenemos que hacer un examen físico relativamente rápido para determinar si este niño tiene algún tipo de malformación. Antropometría y identificación de neonato. Es importante. Ustedes han visto recientemente, bueno, hemos tenido casos donde hay cambio de neonatos, ¿no es cierto? Uno ha habido en el Hospital General, otro ha habido en el Hospital Yanaguara. Entonces es importante. O sea, imagínate que tú como madre recibas un niño, te lo lleves a tu casa y luego te enteres que no es tu hijo. Ya le has dado de lactar, no sé, 2, 3, 4, 5 días. Entonces hay que tener cuidado. La identificación del recién nacido es permanente. Y la profilaxis del neonato. Este es el flujograma de lo que es reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué se los pongo? Porque si ustedes se dan cuenta, hasta esta parte de aquí va a ser igual. ¿Ok? Igual. ¿En qué sentido? Dice, consejo antenatal, el equipo de atención del neonato y el chequeo del equipo. Nacimiento, inicio, o sea, el plan de manejo del cordón umbilical. Y yo me voy a preguntar, ¿es a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? ¿Quién tiene buen tono y respira y llora? Es un recién nacido vigoroso. Entonces, si yo me respondo con las preguntas sí, lo que voy a hacer es piel a piel con el familiar, cuidados de rutina, mantener temperatura normal y evolución de cómo vaya, ¿no?, en el tiempo. Ya. Pero si me dicen no, los primeros pasos también son igual, miren. Mantener temperatura adecuada, secar, posicionar, estimular. Y aspirar secreciones si es necesario. O sea, se dan cuenta que los primeros pasos de atención inmediata al recién nacido también son los primeros pasos de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, si nosotros sabemos muy bien los primeros pasos de atención inmediata, estamos conociendo ya los primeros pasos de reanimación y esos primeros pasos nos ayudan en más del 90% de los niños. ¿Okay? Ahora, dice, el personal de salud debe tener en cuenta lo siguiente. El principio de anticipación debe ser aplicado por los profesionales. O sea, anticiparme. No puedo llegar a atender un parto sin saber en qué condiciones está ese bebé.
Yo ya tengo que prepararme, anticiparme, sospechar. Por eso todas las clases anteriores hemos hablado de qué riesgos tiene un neonato. Cuando hemos hablado de historia clínica hemos repasado mucho sobre los factores de riesgo materno, factores de riesgo del neonato y todo lo demás, ¿no? Y la semana pasada hemos hablado sobre clasificación del recién nacido y qué riesgos tiene un neonato si nace prematuro, con bajo peso, qué sé yo. Entonces yo ya me anticipo, por eso es importante saber esa clasificación. Las áreas de atención neonatal son áreas de alto riesgo para infecciones nosocomiales, pero son áreas de alto riesgo para infecciones no solo para el neonato, también para nosotros como personal de salud. Entonces, esto es de ida y vuelta. Yo me protejo, pero también protejo al neonato, bueno, y obviamente a la gestante. Identificar, diagnosticar, tratar y referir oportunamente de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento al neonato complicaciones. Eso es importante. Ya desde antes que nazca el bebé, yo tengo que identificar y de acuerdo a esa identificación, saber si tengo la capacidad resolutiva para atender a ese bebé. Es decir, imagínense, yo estoy en mi centro de salud o en mi puesto de salud y tengo un neonato prematuro. ¿Tendré la capacidad para atender ese bebé? No la voy a tener. Entonces tengo que referirle a mi paciente. De repente tengo una gestante que tiene enfermedad hipertensiva del embarazo. Tampoco tengo la capacidad resolutiva, debo de referir. Entonces, eso también es importante. Asegurar el seguimiento de los neonatos en las primeras semanas de vida para la detección oportuna de los signos de riesgo, el manejo y o la derivación. Normalmente, el equipo que es responsable de la atención neonatal es el médico neonatólogo, el médico pediatra, el médico con capacitación o la enfermera con capacitación. Pero el resto de personal no está exento de saber la atención inmediata al recién nacido, porque ante una emergencia, cualquier personal de salud tiene que hacer la atención inmediata al recién nacido. Entonces, en caso de emergencia, el recién nacido puede ser atendido por la obstetriz u otro personal o profesional de salud capacitado. El profesional responsable debe encontrarse presente en cada nacimiento. Entonces, no crean que se van a librar. A muchos dirán, ay doctora, pero yo lo atiendo y ahí que otra persona lo reciba, ¿no? No es cierto. Volvemos al principio de anticipación. ¿Por qué es importante este principio de anticipación? Porque nos va a preparar y nos va a dar una idea de cómo está el neonato. Entonces, ¿qué consiste? En la preparación y valoración perinatal previamente al parto por parte del equipo de atención de salud. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar los factores de riesgo. Factores de riesgo maternos prenatales. Un factor de riesgo materno prenatal. Diabetes gestacional, enfermedad hipertensiva del embarazo, anemia, la edad, todo, ¿no es cierto? Natales, intraparto. ¿Cuáles son intraparto? Una preeclampsia. Ya, puede ser, pero eso más sería prenatal. Natal mismo, que ya está en trabajo de parto. Por ejemplo, sería la alteración de la frecuencia cardíaca fetal, un procúbito de cordón, un prolapso de cordón, ¿no? Son el que se presentan en el momento del parto, un líquido amniótico meconial, una, no sé, taquicardia, ¿cómo se llama? No, cuando hay muchas contracciones, hipertonía uterina, atonía uterina, ya, muy bien. El ambiente, ya hemos hablado del ambiente, debe ser adecuado, con una buena iluminación y lo más importante, control de temperatura. Los equipos, materiales y profesional capacitados. Yo tengo que contar con todo el equipo que se necesita para lo que es atención inmediata al recién nacido y reanimación cardiopulmonar en cada parto. Debo estar seguro que cuento con cada uno de los equipos materiales, pero no solo eso, debo haber verificado que estos equipos funcionen adecuadamente y obviamente con personal profesional capacitado. Pero doctora,
bien, Silvi. Muchas veces ha pasado que niños que creíamos que iban a nacer mal, porque todos los factores de riesgo por haber tenían, y nacen llorando, nacen vigorosos y no necesitamos hacerles nada. Pero también nos ha pasado que niños que aparentemente no tenían factores de riesgo, de repente nacen deprimidos. Entonces tenemos que contar con todo el material necesario y hacer check. Entonces, antes de determinar factores de riesgo y decidir acciones a tomar o referir, monitoreo de la frecuencia cardíaca y preparar todo el equipo de atención inmediata al recién nacido y reanimación. Durante la valoración de la fase inmediata del parto, ¿no? Determinando la edad gestacional, sobre todo la ausencia de malformaciones congénitas, ver que se hace una adecuada transición a la vida uterina, ¿no? Que no haya problemas de neonatos secundarios a la incidencia de la gestación, parto, anestesia. Sobre todo mucho en la parte de partos por cesárea, ¿no? A veces cesáreas de emergencia, la anestesia puede ser general y pasa esta anestesia al bebé y eso puede deprimir al bebé también. Que no haya signos de infección o de enfermedades metabólicas y después continuar con los procedimientos necesarios para la esterilización del recién nacido. Obviamente la somatometría, la permatoscopía, el contacto piel a piel, el inicio de lactancia materna y el alojamiento. Vamos a ver, dice. Cuando nosotros entendemos una gestante ya en trabajo de parto, ¿cuándo hablamos de trabajo de parto activo? ¿Cuánto tiene que estar con dilatación? 4. Mayor a 4, así con dilatación ya se puede decir que es un trabajo activo. Muy bien. Normalmente por encima de 4 centímetros estamos hablando de un trabajo de parto activo, ¿no? Y la paciente ingresa obviamente a la sala de monitoreo de parto, ¿no? Y ahí ustedes le hacen ya el monitoreo de frecuencia cardíaca, ver cómo las contracciones. ¿Y qué evalúan en las contracciones? ¿Qué evaluamos? La frecuencia, la intensidad, la duración, el intervalo. ¿Qué es la intensidad? Intensidad. La frecuencia. Promedio 3 en 10, ¿no? 3 por 10. La intensidad 1, 2, 3, 4 cruces. La duración, ¿cuánto debe durar? 1 minuto. 60 segundos. Se grafica, por ejemplo, en el partograma, que según la duración es menor a 20 segundos, de 20 a 40 y mayor a 40 segundos. ¿Qué más? Los intervalos. Y la frecuencia cardíaca, ¿no? Normalmente vamos controlando ello. Entonces ingresas a la de parto, si la paciente no tiene, si tiene factores de riesgo, obviamente vamos a decidir si la atendemos nosotros o no. Si la paciente no tiene factores de riesgo, obviamente lo que decimos vamos a atender lo que es una atención de parto normal. Una vez que nuestra paciente ingresa a sala de partos, ¿no? a donde está su monitoreo, lo que vamos a hacer es implementar la cadena de calor. O sea, ya prendemos en nuestra sala de parto nuestra calefacción. ¿Okay? Muy bien. Si el recién nacido es saludable, vamos a hacer todos los cuidados del recién nacido, la identificación, la evaluación, ¿no es cierto? Y después continuamos lo que es la antropometría, la profilaxis, pasa alojamiento conjunto y posteriormente pues se le dará de alta. Posicionamos y aspirar secreciones. Normalmente esto se hace, todos estos procedimientos lo vamos a hacer en el vientre materno. En el vientre materno. ¿Okay? Se posiciona el neonato con ligera extensión de la cabecita y procedemos a aspirar secreciones si es necesario. No se aspira secreciones en todos los bebés, por si acaso. Solo si notamos que nuestro bebé tiene muchas secreciones, aspiramos. Si el bebé no tiene secreciones, ni lo toques, déjalo ahí. Posicionar la cabeza, limpiar. Si no tiene muchas secreciones, se puede limpiar la boquita con una gasa. Si es que tuviera, se aspira el orofaringe, ¿no? O también si es que hay meconio, sangre o heces de la madre, se aspira primero la boca, luego la nariz, se succiona suavemente y se coloca la cabecita hacia un costado. ¿Ok? No hacemos más.
¿ya? Y como les digo, solo se aspira si hay abundantes secreciones, meconium, sangre o heces. Luego de eso evitamos la pérdida de calor. El recién nacido pierde calor por 4 vías: convección, conducción, radiación y evaporación. ¿Okay? Son las 4 vías de pérdida de calor del recién nacido. Conducción es la pérdida de calor cuando el niño es colocado en una superficie fría. Entonces, por el contacto va a perder temperatura. Convección es cuando la pérdida de calor está determinada por el flujo de aire alrededor del neonato. Por eso es tan importante que el ambiente tenga una temperatura neutra. Radiación es cuando él es irradiado por el niño o objetos fríos. La pérdida es a través de la piel, ¿no? Y puede ser responsable del 40% de la pérdida de calor. Por eso es que se tiene que secar y luego cubrir a nuestro neonato. Y evaporación es la mayor causa de pérdida de calor debido a la exposición de la piel húmeda, ¿no? Y produce una disminución de temperatura de 2 a 3 grados. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, hay que secar a nuestro neonato con toallas precalentadas, ¿no? Y luego cambiar esa toalla. Calentar, secar y mantener la temperatura es importante para la termorregulación del recién nacido. La temperatura ambiente en sala de partos debe ser entre 24 a 26 grados. Se debe precalentar la cuna de calor radiante durante 30 minutos antes de colocar al recién nacido. O sea, es cierto que nosotros hacemos toda la atención del recién nacido en el vientre materno, pero, como les decía, nosotros calentamos y preparamos todo el equipo necesario por la posibilidad de que este neonato nazca deprimido. Entonces yo tengo que precalentar también mi cuna de calor radiante. Contar con toallas estériles precalentadas para la recepción y secado del recién nacido. Secar todo el cuerpo, primero la cabeza y continuar con tórax, abdomen y extremidades. Secar suave y gentilmente sin agitar y reemplazar las compresas húmedas por secas. No se remueve el verniz gaseoso. Mientras lo seca, hacemos una determinación así rápida de edad gestacional. Si respira o llora, evaluamos el tono y si hay cianosis. ¿Okay? O sea, no es que le vamos a determinar exactamente la edad gestacional, no, eso lo vamos a hacer posterior. Contacto piel a piel. Antes de esto, nosotros ya tenemos ahí, vamos a hacer el contacto piel a piel. Me he olvidado de algo. ¿Qué me he olvidado? Antes viene el pinzamiento del cordón. Porque ¿cómo lo voy a llevar hasta la mamá que le dé lactar si está con el cordón ahí arriba? No podrían, ¿no es cierto? Ya. Una vez que ya hemos secado, posicionado, le hemos cambiado de campos, hemos aspirado si fuera necesario, lo que esperamos con tranquilidad es el pinzamiento del cordón umbilical. ¿Okay? Con tranquilidad. Si el bebé está bien, no nos apresuramos. Esperamos que el cordón deje de latir, aproximadamente unos 3 minutos, ¿no? Salvo que tenga indicaciones para un clampaje o un pinzamiento temprano. Entonces, de acuerdo a la normativa vigente, la práctica estándar es el pinzamiento tardío oportuno, que se rige bajo los siguientes criterios. En recién nacido término, esperar entre 2 a 3 minutos tras el nacimiento. En recién nacidos prematuros, por lo menos 60 segundos. No se clama tampoco inmediatamente, por si acaso. El criterio clínico se debe realizar cuando el cordón haya dejado de latir, está colapsado o blanco. Obviamente, si nosotros podemos hacer un clampaje temprano de 1 a 3 minutos, ¿no? ¿Por qué hacemos este procedimiento? Para una adecuada transfusión placentaria y prevenir anemia. ¿Cuándo realizamos, obviamente, un pinzamiento temprano? Si yo tengo una circular ajustada al cuello, no me queda otra que cortar. O sea, no voy a esperar 3 minutos porque el bebé se muere, ¿no es cierto? En ese caso, al momento de identificar que tenemos una circular ajustada, tenemos que hacer un clampaje y corte para poder liberar al neonato. Si tengo una eritroblastosis fetal por incompatibilidad de RH, entonces yo tengo, ya he sacado mis pruebas, tengo
directo positivo, bien marcado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Evitar que siga pasando más anticuerpos al neonato, y eso evita obviamente o disminuye el riesgo de ictericia neonatal. Si tengo una asfixia perinatal o la madre tiene anestesia general, ¿por qué? Porque si yo lo sigo exponiendo a ese neonato a que siga pasando sangre materna, va a hacer también una depresión secundaria a la anestesia. Y obviamente si un neonato nace deprimido, no vas a esperar tampoco 3 minutos porque ya se te va a morir. Tienes que clamparlo inmediatamente para empezar lo que es la reanimación cardiopulmonar neonatal. Y también en caso de que la madre tenga una diabetes mellitus no controlada y tenga septicemia, también se recomienda un pensamiento temprano. Bien, acá. Luego hacemos lo que es contacto piel a piel. Dice, consiste en colocar al recién nacido de cúbito ventral y en forma longitudinal sobre el abdomen y el pecho desnudo de la mano. Otra cosa que les quería decir, cuando nosotros hacemos el secado del neonato, si ustedes se han dado cuenta, acá en ningún momento dice que sequemos manos. ¿Por qué? Lo que se recomienda es no secar las manos, porque el niño, como tiene desarrollado el olfato, va a permitir que ese olor de líquido amniótico haga que fácilmente identifique el seno materno. Entonces, por eso no se recomienda el secado de manos. Durante este procedimiento, el equipo de atención realiza lo siguiente: evalúa constantemente al recién nacido durante el tiempo que dure el contacto piel a piel. El contacto dura entre 60 minutos y se prolonga hasta el inicio de la lactancia materna. En recién nacidos vigorosos y que sean prematuros tardíos, también se hacen los mismos procedimientos. En quienes sí tengo que ver con precaución si hago contacto piel a piel en niños menores de 34 semanas. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de hacer síndrome de dificultad respiratoria. Si tú notas un niño entre 34 y 36 que está bien, que está llorando, que está activo, hace los mismos procedimientos que un recién nacido alterno. Muy bien. Con el contacto se promueve el apego, se fortalece el vínculo madre-niño y se inicia lactancia materna. En quienes tienes una contraindicación de lactancia materna, en madres con VIH, si acaso. Si la mamá tiene VIH, no se puede, se hace contacto piel a piel, por si acaso, pero no se da lactancia. Durante ese procedimiento del contacto piel a piel, se tiene que hacer lo que es la identificación del recién nacido. Como dice aquí, la identificación del recién nacido se realiza sin separarlo de la madre. O sea, la idea es hacerlo cuando la madre está mirando. Ahí mismo se coloca, delante de ella, colocamos la cinta. Los datos del recién nacido para el registro, ¿no? Está por la directiva 190 del MINSA, que establece el procedimiento para el registro del certificado de nacido vivo en todos los establecimientos del país y, bueno, aprobado por la resolución ministeriosa. Registra los datos en el brazalete al momento del nacimiento. ¿Y qué es lo mínimo que debe tener? Primer apellido del padre, primer apellido de la madre, la fecha y hora de nacimiento y el sexo del recién nacido. Si es que no tenemos apellido del padre, ¿qué se coloca? Los dos apellidos de la madre. Si la madre por X, Y o Z motivos no quiere decir el nombre del apellido del papá, se colocan los dos apellidos maternos. ¿Okay? Importante, apellido paterno, apellido materno, fecha, hora y sexo. A veces obviamos el sexo porque tenemos la cintilla celeste para hombre y la cintilla rosadita para mujer, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ha puesto recién nacido Suárez Vélez, el número de historia clínica y fecha de nacimiento. ¿Qué falta? El sexo ya es cintilla rosada, la hora. Tenemos que colocar la hora de nacimiento. El brazalete se coloca en la mano izquierda, ¿no? Y si no se coloca en la mano izquierda, en cualquier miembro inferior, pero se recomienda colocarlo en la manito izquierda. Es la recomendación según la normativa técnica. Luego de ello, también podemos hacer la pelmatoscopia. Es el método de identificación del recién nacido que registra las huellas plantares
similares del índice de derecho de la madre inmediatamente tras el parto, ¿no? ¿Y quién lo hace? Ustedes. La toma de huella de pelmatoscopía del recién nacido. Está normado que ustedes son las responsables de hacer la pelmatoscopía según la directiva administrativa 190 del MINSA. Entonces, la impresión dactilar de la madre y la pelmatoscopía del recién nacido es responsabilidad del profesional que atiende o constate el parto. ¿Quién atiende el parto? Ustedes. Y ahí está, el colegio de obstetras del Perú dice que esto es su responsabilidad. Ya hemos hablado del lanzamiento, ¿verdad? Y ahí mismo también podemos hacer un examen físico. Ya les he dicho que el examen físico del recién nacido inicial es un examen físico que me permite a mí determinar que este neonato está en buenas condiciones, que no tiene malformaciones y que se está adaptando adecuadamente a la vida obstétrica. Evaluarlo a los órganos del recién nacido mediante la observación, palpación, auscultación, detectar anomalías congénitas, observar tono, si hay cianosis, palidez, evaluar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Qué estoy evaluando con esto? Tono, cianosis, frecuencia cardíaca, el APGAR, ¿no es cierto? Estamos evaluando el test de APGAR, que lo dice acá. Valorar la vitalidad, reactividad mediante el test de APGAR al minuto y a los 5 minutos. También podemos valorar el test de Silverman para ver el patrón respiratorio. Eso lo van a hablar mucho los primeros grupos que hagan todos los síndromes de dificultad respiratoria en el neonato. Examinar genitales para determinar sexo y cualquier anomalía y ofrecer información inicial del estado del recién nacido a los padres. O sea, ya en ese momento, mientras el bebé está en contacto piel a piel y en lactancia materna, se le tiene que informar a los padres en qué condiciones está el neonato. Así sea algo difícil de decir. Señora, su niño tiene signos que nos hace sospechar que pudiera tener un síndrome genético. Una vez que salga de aquí, lo vamos a llevar para poderle hacer los exámenes para evaluar. Pero se lo tiene que decir. Señores, hijito, al momento del examen hemos detectado que tiene una pequeña tumoración en la columna, pareciera que tuviera una espina bífida, le vamos a hacer los estudios para detectar. O sea, yo le tengo que informar todo eso a los padres. En ese momento es doloroso, pero se tiene que hacer. Ay, no estoy bien. Durante ese procedimiento se hace lo que es el clampaje. O sea, porque ustedes normalmente cuando hacen el neonato, ustedes lo entregan pinzado, ¿no es cierto? Con una pinza. Luego, posteriormente, ya el personal que atiende al neonato hace el clampaje del cordón umbilical. Este procedimiento puede ser realizado bajo la cuna calor radiante, porque se puede esperar con tranquilidad, ¿no? Bajo técnicas asépticas, obviamente, verificar 2 arterias y una vena. La colocación del cordón umbilical debe ser 2 a 3 centímetros de la base del cordón umbilical y el recorte debe ser 1 centímetro por encima del clavo. ¿Por qué dejamos 2 a 3 centímetros? Acá, por ejemplo, está muy cerca. ¿Realmente está 2 a 3 centímetros de la base en este dibujo? No. Ustedes se pueden dar cuenta, en este dibujo no dejamos ni medio centímetro dejamos. Se debe dejar 2 a 3 centímetros. ¿Por qué? Porque la vía más rápida para atender a un neonato con un enfermo son las venas y arteria urinaria. Sobre todo la vena. O sea, es tan grande la vena que cualquiera la va a identificar. Yo pongo un catete por ahí, puedo poner vía en el neonato en ese momento. Yo no le puedo canalizar vía porque no sé, porque es muy pequeño, porque no tengo la práctica, pero tengo una vena. Entonces, fácilmente, si fuera el caso, corto por debajo del clamp, identifico la vena y la canalizo. Pero si yo lo dejo muy cerca, no me va a permitir hacer ese procedimiento. Por eso es importante dejar 2 a 3 centímetros de la base. ¿Okay? Acá tenemos el test de APGAR, que me evalúa si hay, cómo está la coloración de la piel, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad refleja, el tono muscular y el esfuerzo respiratorio. Para que se acuerden APGAR, la A de apariencia, la P de pulso, la G de gesticulación, la otra A de actividad y la R de respiración. ¿Okay?
1 y 2 se evalúa al minuto, a los 5 minutos. Si tenemos de 0 a 3 puntos, estamos hablando de una depresión severa. Si de 4 a 6 hablamos de una depresión moderada, y de 7 por encima de 7 hablamos que está normal, que se está adaptando adecuadamente. Aquí tenemos el test de Zimmerman-Anderson, donde evalúa la dificultad respiratoria del neonato, evalúa el letreo nasal, el tiro respiratorio, tiraje intercostal, retracción external y destrucción torácico-abdominal. También de 0, 1 y 2 puntos. Si tiene 1 a 3 puntos, hablamos de dificultad respiratoria leve, de 4 a 6, dificultad respiratoria moderada. ¿Qué cuidados iniciales vamos a tener en sala de parto? Como dice, comprobar inicialmente que la pinza del cordón está bien clavada, el recién nacido está correctamente identificado y su estado general es bueno. La profilaxis de conjuntivitis neonatal, la profilaxis de enfermedad hemorrágica del recién nacido, la profilaxis o el cuidado del cordón umbilical, la realización de somatometría y un examen físico del neo. Ahorita vamos a ver un video. Profilaxis ocular. Abrir los párpados con la yema de los dedos y aplicar el ungüento o gotas subtálicas. ¿Qué se aplica? De preferencia tetracyclina o terramicina. Si no, cualquier otro gota o ungüento octálico. Puede ser gentamicina, cloramicina, cloramfenicol, el que encontremos. ¿Okay? ¿Qué es lo que evita esto? Conjuntivitis neonatal. ¿Por qué? Por clamidia y gono. ¿Okay? Evitamos infección neonatal a nivel conjuntival por clamidia o gonococo. Luego hacemos la enfermedad hemorrágica, la profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Por qué hacíamos la profilaxis por enfermedad hemorrágica del recién nacido? ¿Qué condiciones tiene el neonato que hace que tenga riesgo de enfermedad hemorrágica? Lo hemos hablado en la primera clase, ¿eh? El examen para la próxima semana. ¿Por qué un neonato hace enfermedad hemorrágica del recién nacido y qué características presenta la enfermedad hemorrágica del recién nacido? Se aplica vitamina K intramuscular, ¿dónde? En la cara lateral, anterolateral externa del músculo izquierdo. Para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido se prefiere hacerlo en las primeras 6 horas. Normalmente lo hacemos casi inmediatamente al nacer. ¿Cuál es la dosis? Acá viene un cambio con respecto a la normativa anterior. En recién nacidos prematuros o menores de 1,5 kilos se coloca 0,3 o 0,5 miligramos. En recién nacidos por peso mayor de 1,5 kg se coloca 1 miligramo. La ampolla, el fitomenadiona o vitamina K, viene de 10 miligramos por mililitro. Entonces, ¿cuánto le voy a colocar? 0,1 centímetros. 0,1 centímetros, no más. ¿Okay? La profilaxis del cordón umbilical. La profilaxis del cordón umbilical se realiza con alcohol al 70%, que es el alcohol medicinal, o con clorhexidina al 0,5 o 1%, y luego se cubre con una gasa de estéreo. No se aplica antisépticos que contienen yodo. ¿Por qué? Porque la piel del neonato es muy permeable. Entonces se absorbe el yodo y puede condicionar problemas tiroideos. Son transitorios, pero causan problemas tiroideos. ¿Qué evitamos con la profilaxis del cordón umbilical? Lo que es onfalitis, ¿no? Y también en algunos casos, de repente, si nos toca pues en la sierra, en una zona agrícola, tétanos neonatal. La realización de la somatometría. ¿Qué vamos a hacer? Pesarlo, tallarlo, medir el perímetro cefálico, ¿no? El perímetro torácico, el perímetro abdominal y colocar todo eso en la historia clínica neo. Y bueno, luego ya hacemos un examen físico más exhaustivo, ¿no es cierto? Ya el primero un examen para ver si tenía malformaciones evidentes, para ver si se estaba adaptando bien a la vida extrauterina, pero ahora ya vemos todo lo demás. Se realiza una evaluación de funciones vitales. ¿Qué funciones vitales? Todas: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, si podemos presión arterial, saturación de oxígeno, ¿ok? De
realizar un examen físico completo que va a incluir la determinación de edad gestacional con el test de Capurro o el test de Banach. Sobre todo Capurro si es a término, Banach si es pretérmino. Aplicar el test de Ziegfeld si fuera necesario, si es que vemos que tiene signos de dificultad respiratoria, y ver la permeabilidad anal. Ver la permeabilidad anal colocando una sonda orogástrica o de aspiración, ingresando 2 a 3 centímetros. No se coloca el termómetro de mercurio, por si acaso. Antes colocábamos, pero ha pasado que a veces se rompe el termómetro de mercurio. Entonces, por eso ya no se recomienda usar el termómetro, sino una sondita orogástrica o de aspirar. Luego, ¿qué hacemos? Otra profilaxis importante, las vacunas del recién nacido. El recién nacido está protegido contra formas graves de tuberculosis, como con la BCG, y formas graves de hepatitis B, según la normativa técnica 196 del MINSA, que es la norma técnica que establece el Esquema Nacional de Vacunación. ¿Qué previene la BCG? ¿Qué significa BCG? Ahí está, bacilo de Calmette y Guerin. ¿Y qué previene? ¿Qué formas graves? Tuberculosis meningia y tuberculosis miliar. Y la hepatitis B previene carcinoma hepatocelular y cirrosis hepática. ¿Ok? Se deben administrar en las primeras 12, pero se puede esperar hasta 24 horas. Vamos a ver, copiar este aquí, porque no sé por qué no me ha querido guardar el... ¿Cómo se llama? El PPT. Seguro que pesaba mucho, por eso no me ha guardado. ¿Es este? No me está mandando a otro lado, vamos a poner. Lo voy a escribir acá. Atención del neonato sano de sala de parto. Antes del nacimiento debe adecuar el entorno. Verificar la temperatura de la sala y el sitio de atención del recién nacido. Verificar con lista en mano el funcionamiento de los equipos que pudiera necesitar en la reanimación. Leer la historia clínica y hablar con el médico que atenderá el parto, el anestesiólogo, la enfermera o auxiliar de enfermería. El médico se acerca a la madre, se presenta, le dice que estará a cargo de todo lo referente a su hijo. Le pregunta lo que necesita verificar del embarazo, sus antecedentes. Le explica lo que verá y sentirá y le pregunta si desea que una vez nazca su hijo, se lo pongan en su pecho y lo sequen allí. Que retirará lo húmedo, que ligará el cordón en 2 o 3 minutos mientras se expulsa la placenta y todos los beneficios asociados a ello en relación a la conservación de la temperatura, del depósito de hierro, duración de la lactancia, el apego, la cercanía a su corazón, entre otros. Si la madre la autoriza, una vez nace su bebé, se posiciona entre el vientre y el pecho de su madre, se seca y estimula encima de ella y se retira todo lo húmedo. Se cubre con una manta limpia y tibia y a los 2 o 3 minutos, aún en su pecho, se pone el bebé de lado y se liga el cordón umbilical. Cuenta que si el neonato está bien, se puede aplazar o tomar el peso, la talla, el perímetro cefálico, la profilaxis ocular o aplicar la vitamina K del bebé hasta los 90 minutos del nacimiento. Si está enfermo, tirar el cordón y pasar para hacer vacuna para hacer lo que sea necesario.
atención inmediata del recién nacido es un procedimiento que es rápido. Ustedes se han dado cuenta que todo el procedimiento de secado, aspirado si fuera necesario, posición y esperar, menos de 1 minuto. Y luego solo nos queda esperar que podamos clampar el cordón umbilical. ¿Ok? Seguimos. Ya saben que me he equivocado al copiar el link. Atención del recién nacido en alojamiento conjunto. Una vez que el neonato ya pasó los 60 minutos de lactancia materna, va a pasar pues alojamiento conjunto, ¿no? Entonces va a hacerse un monitoreo continuo del proceso de transición a adaptación. Todo el recién nacido tiene que tener evaluaciones periódicas las primeras 12 horas y luego cada 12 horas. Recibe atenciones del equipo de atención de salud neonatal. ¿Qué tenemos que hacer cuando el neonato ya está en alojamiento conjunto? Verificar constantemente la identificación segura en cada proceso de atención. Colocar al recién nacido al lado de su madre. Mantener condiciones de abrigo adecuadas para evitar la pérdida de calor. Controlar la temperatura del neonato en forma periódica. Ya sabemos que un neonato no tiene termorregulación por sí solo. Realizar la evaluación periódica de signos vitales. Vigilar signos de alarma. ¿Qué signos de alarma conocen? Que no respira. Obvio, si no respira me voy a preocupar. Vómitos, que está gritando, que no quiera lactar, que esté inestable, que no quiera despertar, que no me quiera succionar, que esté taquicárdico, que esté taquipneico, que esté bradicárdico, que esté bradipneico, que tenga hipertermia, que tenga hipotermia. O sea, todos son signos de alarma en el recién nacido y los tenemos que estar prestando atención. Atender inmediato al llamado de la madre en función de los signos que pudieran identificar en el recién nacido. Si la mamá le dice, no está lactando, me tengo que preocupar y ver si realmente no está lactando. Promover y mantener lactancia materna exclusiva. La lactancia materna es a libre demanda. Está prohibido otro tipo de alimentos, por si acaso. Realizar actividades de información, orientación y educación a la madre. Acá dice, está prohibido el uso de alimentos para que no sea leche materna. ¿En qué condiciones indicarían leche materna? Fórmula. Lo acabamos de decir, ¿no? Muy bien. De ser necesario, orientar sobre los trámites de inscripción, supervisar y realizar la alimentación, hidratación, evacuaciones y peso diario. En un neonato lo pesamos todos los días. ¿Por qué es importante el peso? Todos los recién nacidos pierden peso. Se espera que pierdan aproximadamente del 1 al 3% por día desde que nace. Se debe supervisar las evacuaciones. ¿Cuánto tiempo puede esperar que un niño haga pis o que haga mejor? Pis 24 horas, meconium hasta 48 horas. Realizar la higiene del recién nacido, realizar la limpieza y desinfección del cordón umbilical, se hace todos los días por si acaso, y hacemos lo que es también tamizaje neonatal. ¿Cuántos tamizajes vamos a tener? Tenemos tamizaje de problemas metabólicos, que está en la normativa técnica de salud sobre la 154 del 2019, que es la norma técnica de salud para el tamizaje neonatal. Se realiza el tamizaje de enfermedades metabólicas como ser hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y fibrosis quística las primeras 24 horas. Se pincha el talón y se toma 4 gotitas en una hojita de tamiz. ¿Okay? Eso se envía, todo esto se envía al Instituto Nacional de Salud de Lima y luego nos responden. Solo nos responden si salió positivo o positivo. Luego también se hace el tamizaje de hipoacusia congénita, sobre todo en los niños que tienen factores de riesgo, un niño que tiene una microtia, un niño que ha nacido hipóxico, un niño que tiene antecedentes de hipoacusia, se tiene que hacer, ¿no? Es un pequeño audífono, como pueden ver, es un pequeño aparatito que se le coloca en el oído del neonato y se mide las ondas que pudiera presentar. Se recomienda realizarlas entre 24 o 38 horas de vida y se va a obtener si la gráfica nos va a indicar si es que pasa o no pasa el sonido del bebé. Luego hacemos el tamizaje visual, que
que me detecta catarata congénita, tumores de retina y alteraciones que impiden el paso de la luz en el ojo. También se debe realizarse antes del alta, ¿no? Y generalmente se realiza iluminando ambos ojos con el oftalmoscopio y se tiene que ver, hay un reflejo en la luz, que no sea pálido este reflejo, ¿no? Reflejo normal, se observa un reflejo rojo, naranja o amarillento, simétrico en ambos ojos. Y anormal cuando hay un reflejo blanco. Lo que retorna es blanco. ¿Acá qué será? Normal, está rojo. Y el tamizaje de cardiopatía congénita. ¿Cómo se realiza el tamizaje de cardiopatía congénita? Midiendo la saturación en ambos manitos o en ambos pies, ¿ya? O también entre la mano y el pie. Esto me permite, cuando se habla de resultado negativo, cuando la saturación está por encima del 95% en ambas manos o 95% entre la mano y el pie, o esta diferencia es menor al 3%. Y resultado positivo, o sea, si está anormal, cuando es menor al 90% en cualquier medida o la diferencia es mayor de 4 entre uno y otro. ¿Okay? Entonces, hemos visto que hacemos tamizaje de enfermedades metabólicas, tamizaje de hipoacusia, tamizaje visual y tamizaje de cardiopatía congénita. Vamos, ojalá que ahora sí copiamos bien el... ¿Por qué? ¿Tenemos otro link? ¿Por qué se sale así? Y esto es la tensión cuando después de lo que es contacto piel a piel y lactancia materna. ¿Será un recién nacido término o pretérmino? A ver quién dice. Ya viendo nomás testículos, yo le digo que es a término. Claro, chicas, miren. Ahí se puede ver las mamas también, ya se nota el pezón, ¿no? Los testículos está cambio de color, tiene rugosidad. Por ejemplo, ahí se le están aplicando gentamicina. La norma dice terracina, pero en realidad usamos cualquier antibiótico oftálmico. ¿En quiénes no se hace profilaxis oftálmica? En recién nacidos por cesárea, salvo haya ARP, ¿por qué? ¿Ese niño tiene secreciones? No. ¿Necesitaría aspiración? No. Lo que van a hacer es colocarle la sonda para ver si tiene atresia esofágica. ¿Ya? Le van a ver por eso, en algunos también se puede hacer. Normalmente casi todos les hacemos también. Nada más, ¿ven? No aspirado, nada, solo ha visto que está completo. Y permeabilidad de coana se pasa a través de las fosas nasales. Y luego, ¿qué tiene que ser? Permeabilidad anal. ¿Cuánto? 2 a 3.
tranquilas. En realidad todo lo que pasamos cuando nacemos, ¿no? Ustedes saben que la hora más crítica de nuestra vida es nuestra primera hora de vida. Es el tiempo de mayor riesgo de muerte que podemos tener. Eso es un cambio. Un litro mayor de 1500 es 1 miligramo y menor de 1500 0,5 miligramos. ¿Se dan cuenta que ya ese bebé tiene su cintilla? Porque esto se coloca cuando el bebé está en contacto con la piel. Acá ya ha dicho que ya está de contacto, que ya ha lactado, por lo tanto, entonces ya está con eso. ¿No? Una vez que hacemos todo eso, ya lo podemos vestir con tranquilidad. ¿Y a dónde pasaría? Alojamiento. Todo eso, obviamente, de lactancia materna, contacto precoz, se tiene que tener también en cuenta las condiciones de la madre, ¿no? O sea, digamos, ustedes, si la mamá está con una enfermedad hipertensiva del embarazo y me comienza a condicionar, insistiré en que lo adelante. No. Si la mamá está sangre, insistiré en que lo adelante. O sea, también depende mucho de las condiciones de la madre. Y también hay mamás que rechazan, ¿no? No se les puede obligar. ¿Okay? Si la mamá dice, no quiero. ¿Ya? Muy bien, señoritas.